Ojo este bicho, nada más le damos llave como a un carro. Uf, pero ¿qué es ese sonido, por Dios? Pasaron 5000 años desde que el ser humano se montó en un caballo hasta que se inventó el primer motor de gasolina en 1876. Avanzaba 50 kilómetros al día y alcanzaba una velocidad de 16 kilómetros por hora, lo que significa que era más lento que un caballo y tenía menos potencia que una licuadora moderna. Hoy, 149 años después, no solo existe un motor capaz de alcanzar 1200 kilómetros por hora en tierra, sino que incluso se puede andar un carro deportivo en el mar. Hoy tenemos 3 misiones. La primera, conseguir un café con oro y metérnoslo. ¿Por qué? Porque cada 2 TikToks me sale alguien metiéndose un café con oro y tengo que averiguar por qué. 2, tenemos que conseguir un Ferrari acuático y manejarlo en medio del mar. Y 3, vamos a comprarnos unos bitcoins. Ah, no, perdón, me confundí. Y 3, tenemos que sobrevivir. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Ojo nada más en donde nos encontramos. Por favor, pasen, ¿cómo se diría? Pasen afuera, vengan a ver esto. Tenemos a un lado el edificio más grande de todo el planeta, el flamante Burj Khalifa. Y si nos damos vuelta por el otro lado, vemos el que se dice es el edificio más hermoso del mundo. Vean esa figura, por Dios. Y un día de estos me encontraba yo aquí afuera, en esta ciudad donde prácticamente todo es posible. Estaba yo navegando por TikTok cuando de repente veo algo que me hizo pensar que era inteligencia artificial. Ya uno no sabe qué pensar hoy en día, pero no, resulta que estamos en Dubái. Se pueden rentar Ferraris acuáticos en esta ciudad del mundo. No sé cuánto nos va a costar rentar ese bicho, pero estoy seguro que va a ser más caro que pagar esta habitación en esta ubicación. Aunque ustedes no lo crean, probablemente hay tanta oferta de hoteles en esta ciudad que un lugar como este, con vista al Burj Khalifa, con vista al Museo del Futuro, vale solo $100 la noche. Obviamente, si vamos a ir a rentar un Ferrari, tenemos que ir a meternos un café con oro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero usted se topa 50 TikToks como este. This is 24 karat gold on the top of this coffee. Diciéndole, Habibi, ¿cómo no ha probado el café con oro? Y ya está obligado a probar el café con oro. Yo creí que llegaba hasta las hamburguesas, que hamburguesas, carne, que ese era el límite, pero no, hasta en un café le echan oro. ¿Por qué? ¿Y por qué voy yo a comprarlo? Les presento 2 amigos que hice aquí en Dubái, que nada los despierta. Este se parece al mío, a negro. Si vamos a ir a pagar un café con oro, que no sé cuánto vale, hay que ahorrarnos los dirhams. Así que vamos a ir en metro. Esta cápsula del futuro a la que vamos a entrar es el metro de Dubái. ¿Cómo está, muchacho? Ojo que dice aquí Gold Class, clase oro, porque aún en el transporte más barato está la zona más cara en la que vamos a ir en búsqueda del café. Así es como se ve la clase VIP en un metro de Dubái. Vean estas butacas. Next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Viaje de 30 segundos en la zona VIP, realizada con éxito. Vean las ofertas que hay solo de llegar aquí. ¿Quieres suspenderte sobre un edificio a 500 metros de altura? ¿Quieres caminar en una pared de cristal, ver el Burj Khalifa de frente o tirarte en un tobogán transparente? Para comprar el café, ¿qué mejor lugar que el centro comercial más grande del mundo? El Mall de Dubái. Pero cuando vengo aquí me pasa algo y es que no sé por qué está estrictamente prohibido grabar, entonces me siento como un criminal. Tengo que ver para todas partes como que si me estuviera robando algo, cuando simplemente estoy haciendo un inofensivo video. México, ¿acaso eres tú? ¿Acaso estás aquí? ¿Será este el Oxxo más caro del mundo? Este que está aquí detrás es uno de los acuarios en un centro comercial más grandes del mundo. Es masivo, a pesar de que no se aprecie tanto en la cámara y a pesar de que ya he estado en Dubái. Nunca se los había mostrado porque de verdad no les miento. Aquí tengo que estar como un criminal viendo para todo lado porque es prohibido grabar. La cuestión es que aquí dentro hay mantarrayas, hay tiburones, hay cajas para sumergirse a nadar con tiburones, un túnel acuático, pero me estoy topando algo que al parecer es nuevo, nunca lo había visto, y es que aquí
en pleno centro comercial. Vean este lugar. Ahora hay un zoológico. Ahí decía que agarre las escaleras para ir al bosque del siguiente piso, donde hay encuentros con un cocodrilo australiano de 5 metros, con nutrias, encuentros con pingüinos. Aquí, ¿hasta dónde llega la excentricidad de esta ciudad, de este país? Actividades así no me llaman demasiado la atención porque piensen que un pingüino que debería estar en un iglú, en algún lugar glaciar o qué sé yo, está aquí en un centro comercial. Sin embargo, no sé si tal vez es un centro que rescata animales, no sé si es meramente un zoológico. Así que díganme ustedes, si les gustaría ver en qué condiciones están los animales, qué es lo que hacen con esos animales aquí en el centro comercial. Dejen likes. Si este video llega a 50,000 likes, es la manera de darme cuenta que quieren que lo investiguemos. Y aquí les va un adelanto de lo que se viene. Vamos para uno de los países más cerrados del planeta Tierra. Pero si logramos salir de ahí, si todo sale bien y logramos salir, volvemos a Dubái y grabamos ese video. Así que ustedes son los que mandan. Esta compra no tiene ningún tipo de sentido con este calor, pero finalmente lo hallamos. No es tan sencillo, no crean. Tuve que caminar un montón para encontrar esta cafetería. Capuchino de oro. Oro de 24 quilates comestible con granos geisha de Colombia. Se sabe, se deduce que cuando a usted le dan el menú en una tablet, se viene un vergazo. $10 más vale este efecto. Un capuchino normal vale aproximadamente $2. Este simple capuchino con una lámina de oro de 24 quilates encima vale 10 veces más, 20. Y al probarlo, el sabor estaba bueno. Quise probar el oro de 24 quilates por aparte y me encontré que sabía a un pedazo de metal, literalmente. Nunca le había encontrado el sabor al oro hasta ahora. Investigando un poco en internet, me encontré que esta es una práctica exclusivamente para lujo y muestra de estatus, que el oro ni siquiera es digerido por el estómago, simplemente pasa a través de nuestro sistema digestivo y lo defecamos tal como lo comimos. Después de desayunarme mi capuchino con oro en Dubái, voy a proceder a empezar mi día. Denme por favor 2 Dubai Coins, 3 Bitcoins y métanle $10,000 al yen japonés. Amigos, por Dios, lo que nos acaba de pasar. Encontré el Ferrari acuático, lo renté porque quedaban pocos espacios y estábamos relativamente cerca, 30 minutos. Sorpresa que me bajo del metro y cuando voy a reservar un Uber o un taxi, me había quedado sin datos. ¿Lo pueden creer? Se me fue por completo. No sé cómo se me olvidó que ya no tenía internet y empecé a caminar. Tengo como 30 minutos caminando. Y where are you from, my friend? Bangladesh. Bangladesh. You? Very nice people. I'm from Costa Rica. Costa Rica. Huh? Yes. Y tenía que ser de Bangladesh. Él nos vio caminando. Yo le hice señas de que por favor me llevara y no nos pudo llevar porque iba con clientes aquí atrás. Y dice que tenía rato dando vueltas y dando vueltas buscándonos hasta que finalmente nos acaba de encontrar y ya la reserva en teoría la perdí. Ni les digo cuánto me costó. Primero vamos a ver si se puede hacer algo, si se puede recuperar el Ferrari que renté para andar en el agua y si no, pues ni modo. Pero esa es la trágica historia del momento. Era 100% real, amigos. Vean estos bichos. Sí, este es el lugar. Vean, hay de todos los tipos. Yo creí que se iba a ver un poco más, no sé, como chafilla. Pero sí era real. A ver si podemos salvar la situación. Christopher. Yeah, I'm so sorry. I lost the internet on the way. Okay. Please give your passport. Thank you, my friend. Amigos, se logró. Normalmente estos lugares y este tipo de actividades tienen la fama de que cuando uno falta por unos minutos o cualquier cosa pasa, ya usted lo pierde. Es casi una estafa, pero aquí fueron muy tuanis, la verdad. Llegué media hora tarde, la verdad, incluso aunque me hubieran dicho que no lo hubiera entendido y nos perdonaron la vida, básicamente. Vean este bicho, realmente es como un carro. Ojo el motor que tiene dentro. Yo pensé que era nada más como un motorcillo con una armazón, pero no, de verdad nos vamos a meter como en un carro al mar. Lo que estoy notando es que nadie renta los carros, todos rentan los jet ski, pero nadie renta estos bichos. Creo que por el precio. Ok.
Costa Rica. Vean este bicho, nos dieron el verde. Vean esta nave. ¿Están escuchando esta bestia? Es como que si fuera un deportivo. Oigan el rugir de ese motor. ¿Cuánto acelerará este bicho? Primero hay que salir de la marina. Entonces nos lleva un capitán que nos va a llevar fuera. Porque a lo que entiendo, aquí es súper delicado. Imagínense pegar contra un yate de estos. Uy, 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 uy. Tranquilo, compadre. ¿Qué es esto, perros? Es demasiado rápido y se maniobra demasiado duro. Ya estoy mareado. Tengo que decirles que el movimiento es demasiado. Ojo este bicho, nada más le damos llave como a un carro. Uf, pero... ¿qué es ese sonido, por Dios? Y se conduce como un carro. Izquierda y derecha, acelerador, pero no tiene freno. Eso me preocupa un poco. A ver qué velocidad alcanza este bicho. Literal, sí es como un carro. Izquierda, derecha, y cuando lo bajo levanta. Las olas lo mueven demasiado. Solo en Dubái podría pasar algo así. Además, vean que al fondo tenemos el hotel más lujoso del mundo, el Burj Al Arab. Además, estoy viendo que incluso tiene para conectarle música. Tiene un radio, tiene luces. ¿Será que se puede andar de noche? Se puede hacer el trompo en medio del mar. Vean este bicho aquí, dando vueltas como loco. Esto no ayuda con mi mareo, pero tenía que hacerlo. Qué excelente servicio, incluso nos hacen fotos. Viene alguien en un jet ski a hacernos fotos. Acomodan el carro y todo para que la foto quede perfecta. Este es el detrás de cámaras de fotos realmente brutales. Strong. Que salga potente. Yes. No les miento, estoy a punto de dejar un recuerdo en Dubái muy desagradable. Se mueve demasiado este mar, por Dios. Estoy que me tiro a nadar nuevamente. ¡Uf! ¡Qué belleza! Casi siento que estuviera encendiendo realmente un deportivo. ¿Qué podría pensar el inventor del carro? El inventor del primer motor de gasolina que circuló en la Tierra, si reviviera y viera este bicho flotando en medio del mar. Nuestros poderosos 15 minutos han llegado a su final. Por rentar este bicho 15 minutos aquí en Dubái, pagué casi $200. Efectivamente, como me lo imaginé, salió más caro estos 15 minutos que la noche de hotel frente al Burj Khalifa y el Museo del Futuro. Ahí está, Bugattis acuáticos. Hello. Gracias a Dios, solo lo rentamos 15 minutos. La verdad, estuve a punto de rentarlo 30 y no hubiera resistido. Definitivamente les hubiera soltado la sorpresa. Dejando de lado el mareo, que es un problema muy personal. Muy tuanis la experiencia y sobre todo la empresa la hizo muy tuanis. Usen el código ArayaVlogs en HolaFly para que no les suceda este error de novato que me acaba de suceder con el internet. Pero que tuanis una empresa que llegué súper tarde y se preocuparon por ayudarme. Que tuanis Mustafa. Un besote al guía que tuvimos hoy, preocupado por hacer buenas fotos, buenos videos y gratis. Ya simplemente sacó el teléfono y empezó a hacernos fotos y todo. La empresa se llama Friends aquí en Dubái, así que qué lindo encontrarse gente así en cualquier parte del mundo. Por cosas de la vida, a la par de la marina estaba una de las pocas playas públicas que hay en Dubái y aquí les van varias cosas muy divertidas. La primera es que esta en teoría es una zona de surf, pero díganme ustedes, yo no soy un experto, pero creo que está duro surfear con esas olas. Lo siguiente es que aquí hay muchos árabes, obviamente, incluso hay pocos locales, pero hay. Y usan
perfume árabe que ahorita está muy de moda en Latinoamérica, pero no sé si es que son demasiado fuertes o que se ponen demasiado. Usted los ve saliendo de la playa, todos mojados, se acercan a usted y usted tiene que alejarse para agarrar oxígeno porque lo único que hay alrededor de ellos es perfume. Ahora, este es un dato perturbador, como diría mi tata. Hablando de los locales, esta es una ciudad, acuérdense que Dubái no es un país, es una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que ese sería el país. Pero esta es una ciudad quizás de las pocas en el mundo donde prácticamente no trabajan locales. Todas las personas prácticamente que ustedes ven trabajando son extranjeros. Incluso hace poco que estábamos grabando en Bangladesh, les contaba que ellos importan miles de trabajadores de Bangladesh, de Pakistán, de India, que son los que hacen la limpieza en la ciudad, los que limpian los hoteles, que son los meseros, que son los que levantan estos edificios impresionantes. Son ellos. Los locales, que se llamarían que los emiratíes, los locales de aquí, solo trabajan en altos cargos, en altos puestos, como los jefes de la policía, los jefes del aeropuerto, los jefes de todo. Son los que están por arriba y son como un 10% de la población de Dubái, que aquí hay como 3,5 millones de personas en esta ciudad. Si les gustaría ver más sobre Dubái, tengo una serie que grabé hace unos años por aquí completa, donde incluso me metí en la zona donde viven esos trabajadores, que es lo que no se ve a simple vista. Está en las afueras de la ciudad y es bien impactante. Son cuartos en los que duermen 9 personas, 10 personas en un cuartito de 15 metros cuadrados. Un video altamente recomendado si quieren ver la otra cara detrás de todo este lujo. El Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo. Esto no sé si es nuevo, un hotel gigante en forma de barco. Todo es demasiado loco por aquí. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vivimos el día de hoy. Cuéntenme qué les pareció el deportivo acuático. Ya les conté que en el próximo video nos vamos a adentrar en un lugar sumamente cerrado del mundo, en el que tengo miedo. No sé qué va a suceder, ya lo veremos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio Dubái desde un carro en el mar. Está bien loco de contar eso.